Bueno, pues estamos 84 personas reunidas esta mañana. Muchas gracias por darse esta oportunidad. Les agradecemos de parte del doctor Víctor y su servidor el que estén con nosotros, escuchándonos sin ningún compromiso, con la finalidad de resolver cualquier duda que tengan al final de nuestra exposición. Es interesante conocer la dinámica de lo que es una defensa en sede internacional, que es algo a lo cual regularmente el ciudadano común y corriente no está acostumbrado. Tampoco el abogado litigante. Hoy enfrentamos una situación especial en México con este decreto publicado el viernes 10 de abril por la tarde-noche, con una entrada en vigencia al día siguiente, sábado, y con una aplicación efectiva ya para los trabajadores de petróleos mexicanos desde el miércoles pasado, de una manera muy extraña, una reducción económica en sus pagos, y que el día de hoy, esta mañana, estos mismos trabajadores de petróleos mexicanos nos han estado confirmando de la reducción que han recibido en sus depósitos de este día. En razón de la Comisión Federal de Electricidad, el día de hoy también ya han visto la afectación en su pago que les están haciendo desde esta mañana y que desde ayer ya en el sistema se encuentra reflejada esa reducción en sus comprobantes fiscales digitales. La dinámica de esta reunión es presentarme. Yo soy su servidor Jorge Álvarez Banderas. Estamos en Morelia, Michoacán. Soy un abogado litigante, soy investigador en la Universidad Pública aquí del estado, con una experiencia amplia en materia de juicio de amparo. He llevado algunos asuntos importantes a nivel nacional y en esta aventura conjunta se encuentra el doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia, que él nos apoyará con la defensa en sede internacional y que ya está aquí conectado desde hace unos minutos. Él está en Madrid, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular para que puedan ustedes identificar quién es el doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia, qué hace, qué ha hecho por nuestro país, a quién ha defendido y que nos cuente todo el trabajo que desarrolla en beneficio de las personas. Al final podemos atender las preguntas que nos puedan hacer eh, y las dudas que puedan surgir con mucho gusto. La idea, pues, es acompañarlos a ustedes. Ustedes el día de hoy, muchos ya tienen un despacho que les está representando. Otros tienen dudas sobre lo que se está ofreciendo en el mercado y pues aquí podemos ampliar y dar alguna opinión al respecto. Bueno, pues el doctor, el doctor Víctor Rodríguez Recia es presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza. Él es presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos con sede en Costa Rica, México, Colombia y Ginebra, Suiza. Es exmiembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su relator especial para seguimiento de cumplimiento de comunicaciones. Es expresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Es exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miembro de la Asamblea del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Miembro de la Asamblea de la Comisión Internacional de Juristas Ginebra. Exdirector del Centro de Derechos Humanos para las Américas de Paul University en Chicago, en Estados Unidos, con sede en Costa Rica. Es profesor invitado en diversas universidades de América Latina y Europa, entre ellas Columbia, New York y la Universidad de Verona en Italia. Tiene múltiples publicaciones en materia de derechos humanos, litigio estratégico, acceso a la justicia y responsabilidad social.
Tiene una vasta experiencia como consultor independiente y como evaluador de proyectos y programas de desarrollo y derechos humanos. Es consultor externo principal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Y algo muy importante que es conveniente precisar, que es el abogado que se encuentra a cargo de la defensa de magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación de México. Así es, lo voy a volver a repetir. Él se encuentra a cargo de la defensa de magistrados en activo, de jueces en activo, de secretarios en activo del Poder Judicial de la Federación y también de impartidores de justicia que salieron con la reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta defensa, él la lleva ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana en Washington, D.C. hasta este momento. Bueno, con esta carta de presentación, quiero ceder al doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia la palabra para que nos platique qué es lo que él hace en sede internacional, posteriormente que en México agotamos el medio de defensa pues que está más nulificado que nunca, que es el juicio de amparo, pero que es necesario, que es indispensable su agotamiento de buena fe para efecto de llegar a sede internacional y tener un soporte sólido, concreto, con el cual él pueda hacer su trabajo. Es como una carrera de relevos en donde nosotros en México le soltamos la estafeta y él sigue en esta carrera de la defensa de los derechos de todos ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes. Adelante, doctor. Bueno, primero, muchas gracias por esa presentación, don Jorge, y sobre todo por este espacio. Pero sobre todo, muchas gracias a todas las personas que se han unido y en primer lugar mostrar una solidaridad que es real. Es real porque nosotros estamos acostumbrados a llevar casos masivos donde los estados, no solo es una situación de México, vienen tomando decisiones populistas, regresivas, que afectan salarios y pensiones de las personas, especialmente funcionarios públicos, y creando una polarización tremenda al utilizar populísticamente, digamos, una división entre los ciudadanos haciendo creer que hay unos ciudadanos de oro, unos jubilados que tienen unas pensiones estratosféricas y de alguna otra manera eso sirve para tener alguna, digamos, ventaja electoral. No olviden ustedes que viene un periodo electoral el año entrante, si no pasa nada, y todo esto sirve para hacerle creer a los votantes que están tomando medidas conforme a la supuesta medianería, que nadie sabe quién quiere decir eso, pero que al final de cuentas la gente cree que son medidas que redistribuyen, digamos, la riqueza. Eso es lo que se hace creer. Nosotros litigamos ya un caso como este, ya lo tenemos muy avanzado, pero es contra Costa Rica. En Costa Rica hace 6 años se hizo una reforma, una ley muy parecida a la de ustedes. Es una ley donde se rebajaron las pensiones de los funcionarios públicos que ganaban más de un tope, más de un monto. No usaron el salario del presidente, sino que establecieron un monto arbitrario y a partir de ahí se le llamó contribuciones voluntarias. No eran ni contribuciones ni eran voluntarias. Pero ¿en qué se parece a esto? En que en nuestros países nunca es prohibido rebajar salarios, no se pueden cambiar las condiciones laborales, las condiciones sociales. Eso se llaman derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. En derecho internacional lo llamamos diferente, lo llamamos que los derechos humanos no pueden ser regresivos. Esto es que una vez que nosotros alcanzamos una, digamos, una claridad en que si cumplimos con unos requisitos como lo que cumplieron ustedes con base
en el pago de unas cuotas, de unos contratos de trabajo y una edad, y con base en un cálculo actuarial matemático iban a obtener una pensión determinada, eso jamás se iba a tocar. Eso llaman derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas o la no regresividad o más bien progresividad de los derechos humanos. En Costa Rica se infringió esa ley, entonces nosotros planteamos recursos de amparo en Costa Rica, que es lo que don Jorge está haciendo o va a hacer en el marco de la defensa que algunos de ustedes le profesen a él. Y posteriormente a ese agotamiento de los recursos internos, que es el mecanismo que se va a utilizar, si no hay una respuesta afirmativa del Estado, entonces se debe ir a otras instancias internacionales como a la Comisión y la Corte Interamericana, que está dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde, para ponerlo, digamos, más claro, la terminología tal vez no es correcta, es como un amparo internacional. Entonces, hay un amparo nacional que es el que don Jorge va a plantear. Él va a pedir probablemente su suspensión de los efectos. Si eso no procede, nosotros vamos a hacer lo mismo. Se llama distinto, se llama una petición ante la Comisión Interamericana y se pueden pedir medidas cautelares, que es como pedir la suspensión en el derecho interno. Es decir, vamos a ir por doble vía. Esto lo hicimos, como le repito, en espejo, en un caso en Costa Rica contra estas personas jubiladas. Y el caso ya está, lo hemos planteado ante Naciones Unidas, pero también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hemos entrado a trabajar, digamos, cuáles son las afectaciones, no las hemos explicado, ustedes ya las saben, pero la reforma al artículo 127 es claramente grosera por dos cosas, fundamentalmente, sin empezar a analizar el efecto individual. Se aprobó de una forma fast track, en 2 meses, en menos de 2 meses, sin hacer una consulta, digamos, dentro de lo que es la democracia parlamentaria. A ustedes no se les consultó. Y de un día para otro pasaba del Senado al Congreso y se aprobó y casi que en 24 horas, 48 horas, ya 20 estados la habían prácticamente validado y eso hizo que entrara en vigor el 10 de abril. Eso por un lado. Por otro lado, dicen los estándares internacionales que deben haber indicadores objetivos para definir cuál es la línea base para definir salarios. O en este caso, el 127, ¿de dónde cogieron la suma de la mitad del salario de la presidenta y por qué no referirse como estaba al salario de la presidenta? ¿Cuál es, digamos, la validez, la razonabilidad, la legitimidad de ese criterio? Bueno, digamos, eso lo vamos a atacar. Creemos que eso es digamos, una violación de la forma atropellada en que se hizo. Pero por otro lado ya están las afectaciones que ustedes están empezando a sufrir. Y la principal es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho humano, de acuerdo a la Convención Americana. La Convención Americana establece, y la Corte Interamericana ha dicho que los salarios, y se equipara a las jubilaciones, el dinero, pues, es derecho a la propiedad, derecho humano, y por lo tanto ustedes les están haciendo una expropiación de facto o encubierta. Utilizan, digamos, una ley y encubiertamente le ponen el nombre que quieran, le ponen austeridad republicana, le ponen cualquier cosa para tratar de justificar, pero el bolsillo de ustedes es el que se resiente porque ustedes habían obtenido o habían cumplido un contrato con la empresa en la cual ustedes trabajaron y ahora se viene a incumplir de esa manera. Se les violan otros derechos, se viola también el derecho a la independencia judicial porque en México se hizo una reforma a la ley de amparo, esto lo puede explicar mejor don Jorge, donde prácticamente prohíben que se pueda cuestionar una reforma constitucional. Quiere decir que es como una lápida a un juicio de amparo, cuando el amparo creado en México es el trapito de Domingar de México, lo han borrado, lo han desaparecido, y cualquier reforma que se haga en México hoy con esto, con cualquier otra cosa, no se puede discutir en amparo. Y esto viola otro derecho humano fundamental, que es el derecho a un recurso efectivo. Esa va a ser una violación adicional.
Quiere decir que ante los rechazos ad portas que se les puedan hacer a los amparos que ustedes van a plantear, nosotros también vamos a alegar la violación a ese recurso efectivo. Hay otros derechos que se les está violando a ustedes, el derecho a la seguridad social. También ustedes, muchos, no todos, tienen más de 65 años y califican como grupo en situación de vulnerabilidad. Ustedes pueden calificar como personas adultas mayores o personas de edad que requieren, y hay un tratamiento, hay un tratado en el sistema interamericano para proteger contra la discriminación de personas de edad. Pues, a ustedes, en lugar de darles una protección, se les está interrumpiendo el proyecto de vida. Y esto puede afectar en cascada otros derechos, como el derecho a la salud. Muchas personas de ustedes tienen tratamientos crónicos, muchas personas de ustedes tienen deudas, tienen pensiones, etcétera. La manera en que ustedes gasten la pensión que adquirieron legítimamente no es un asunto del Estado. Y eso también viola el derecho, pues, a la propiedad. Hay una serie de derechos que nosotros les vamos a documentar a ustedes en una propuesta que nosotros vamos a hacer para el litigio internacional como complemento. Pero también, y tal, don Jorge lo abrió un poco el espectro, nosotros no nos vamos a esperar a ver qué pasa en México para iniciar lo que llamamos las denuncias no contenciosas en el litigio internacional. Y ya, de hecho, hemos empezado varias denuncias a poner la atención tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma de la ley. O sea, ya esto lo hemos llevado y lo vamos a seguir llevando. ¿Qué hicimos? Ahora que llegó el relator, más bien el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a México la semana pasada, terminó la visita, nosotros le hicimos llegar un documento que explica todo lo que estoy explicando yo, pero digamos muy detalladamente, muy preciso. Y también lo hicimos llegar a Ginebra, a la sección de democracia y Estado de Derecho, porque eso es una violación a la independencia judicial. También le solicitamos a la Comisión Interamericana una audiencia pública para ver si en la sesión de agosto nos dan un espacio de 1 hora para presentar esta demanda a nivel oral ante los miembros de la Comisión, no de la Corte Interamericana, estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, vamos a presentar varias solicitudes pronto, yo nada más se las voy a anunciar. Una se llama el procedimiento de la Carta, el artículo 41 de la Convención Americana, que es hacer esta denuncia de manera genérica para que la comisión le solicite formalmente a la Cancillería, es decir, al Estado, que explique cuáles son las razones de esta justificación, que por qué, digamos, transgredió los estándares o las regulaciones de derechos humanos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos. También vamos a ir a la OIT. La OIT tiene un procedimiento, pero ahí hay que ir con sindicatos, que es un procedimiento donde nosotros consideramos que no solo a las personas jubiladas, sino también a los funcionarios actuales que están, digamos, cercanos a jubilarse, se les está violando pues una expectativa de un derecho que prácticamente era realizable en semanas o en meses que van a estar en la misma situación de ustedes. Y eso también vincula lo que es un trabajo digno. Ahora, las empresas en las que ustedes trabajan también se ven afectadas, no solo por los derechos o digamos porque ellas van a tener que cumplir con una reforma constitucional, sino porque estas empresas van a perder competitividad, porque ya ustedes tenían puestos muy calificados porque la naturaleza de las empresas donde ustedes trabajaban, como Pemex, entidades financieras, etcétera, requieren pagar bien para que sean competitivas. Son procesos complejos. Ya con el salario que están estableciendo, por lo menos, o por la jubilación definida, no va a ser apetecible para muchos ingenieros, para muchos profesionales trabajar en esas empresas. Eso es como darse un disparo en el zapato si se quieren trabajar con inversiones desde lo público.
También nosotros internacionalmente vamos a plantear este tema como una denuncia en las negociaciones del TMEC, el Tratado de Libre Comercio con México, porque la violación del derecho al derecho adquirido puede violar también a otras empresas que quieren venir o llegar a México a hacer inversiones. ¿Qué seguridad van a tener? Ustedes son ahora el segundo grupo afectado, no el primero. Los primeros fueron los jueces. En México ya no hay seguridad jurídica. Si yo fuera una empresa, por ejemplo, extranjera, ¿con qué confianza me iría a hacer una inversión si me van a cambiar las reglas del juego en el marco de los contratos que yo vaya a tener? O sea, son inversiones que entrarían en riesgo. Bueno, eso les está pasando a ustedes. Ustedes no son empresarios, pero son los funcionarios que trabajaban en ese tipo de empresas y a los cuales les están cambiando las reglas del juego. Quiere decir que nosotros ya tenemos acciones emprendidas y otras más que yo no les estoy explicando acá, que por estrategia tampoco se las voy a explicar acá, sino que las vamos a poner en el contrato que firmemos con eso porque son estratégicas y no nos interesa que el gobierno sepa lo que vamos a hacer ahora en la parte internacional. Hay otras firmas o abogados internacionales que seguro solo le han prometido ir a la Comisión y a la Corte Interamericana. Nosotros vamos a ir a eso, pero vamos a ir a 7 u 8, digamos, diligencias o gestiones muy diferentes a las que están ofreciendo los otros organismos. La otra cosa con don Jorge y el equipo de profesionales de él, estamos trabajando para que el amparo que ellos están preparando también tenga control de convencionalidad. ¿Esto qué es? Que los amparos tienen que invocar los tratados internacionales que nosotros necesitamos invocar en la vía internacional. Quiere decir que si hay amparos que si no se hacen con esta experticia, si no citan la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si no invocan los tratados de derechos humanos, para nosotros sería muy difícil después explicar que el amparo estuvo mal planteado. Entonces, por eso es que hicimos un consorcio, digamos, para que don Jorge, el equipo de ellos y nosotros trabajemos de manera aceitada, de manera, digamos, coordinada y que tanto el amparo como lo que nosotros vamos a plantear tengan los referentes necesarios para que los procesos puedan ir satisfactoriamente planteados. Cuando vayamos a la Corte Interamericana, primero hay que ir a la Comisión Interamericana. Si otras firmas legales le van a decir que van a ir a la Corte, les están explicando mal. Primero hay que ir a la Comisión Interamericana y solo después se puede ir a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana se piden lo que son las reparaciones integrales. Esto es la restitución de los derechos violados. En este caso, las sumas de dinero dejadas de percibir, las rebajas, los intereses compuestos, etcétera. Pues eso lo podemos explicar en otro momento. También vamos a pedir medidas cautelares. Las medidas cautelares se piden sin agotar los recursos internos y aunque no tengamos todavía un caso a la Corte, se solicitan a la Comisión Interamericana y ya estamos en el proceso de elaboración, junto con la firma de don Jorge, que ellos también la van a plantear, pero a nivel del amparo. Para eso, nosotros estamos solicitándole a ustedes que llenen un formulario de afectaciones. Ese formulario de afectaciones ya individuales nos va a permitir no solo decir que se reformó una ley y nos afectó a todos, sino que hay afectaciones muy distintas. Hay personas que tienen más de 90 años, hay personas que tienen enfermedades crónicas, hay personas que no van a poder seguir comprando los medicamentos que son caros de una enfermedad crónica o que no pueden pagar una hipoteca, que pueden perder en un remate una hipoteca porque así tanto ellos, don Jorge, como nosotros, vamos a poder usar esos formularios para enriquecer el amparo y también las demandas internacionales. Por eso es importante esta reunión, para que ustedes entiendan que estamos trabajando no como dos firmas separadas, sino como un consorcio que entiende lo de amparo y que entiende también cómo se debe litigar
en el derecho internacional. Me disculpan por haberme extendido tanto, pero después podemos hacer reuniones separadas, digamos, si quieren profundizar sobre la parte internacional. Ahora yo le daría la palabra a don Jorge para que él explique mejor la parte de amparo. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias, doctor. Esta reunión se está grabando y la vamos a difundir en redes sociales, en nuestros chats de WhatsApp y para efecto de que se transmita a más personas que conozcan la postura del doctor Rodríguez Recia y la puedan confrontar con lo que se les está ofreciendo y finalmente puedan ustedes decidir qué hacer. Hay un aspecto muy importante en el mercado el día de hoy. Se está ofreciendo y se les presenta una comparativa de qué es más conveniente, promover un juicio de amparo o presentar una vía, una acción de naturaleza civil para efecto de poder cuantificar los daños que se ocasionan con motivo de este decreto. Y bueno, pues ahorita quiero aprovechar la participación del doctor en el sentido de que él señala que dentro de las acciones que se van a intentar en sede internacional está precisamente llegar a la indemnización reparatoria. Así que si el día de hoy ustedes optaran por la vía civil, esa vía civil necesita del amparo de manera indispensable. Esa vía civil la pueden iniciar si ustedes gustan, es una inversión que pueden hacer, pero de entrada en la defensa, en la representación de la defensa en sede internacional con el doctor Rodríguez Recia, eso ya está contemplado. Ahora, el juicio de amparo tiene límites y esos límites son fatales. Por ejemplo, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que apenas el día de hoy les hacen el descuento, ellos tienen a partir de, no de mañana, porque mañana es un día inhábil, el lunes es un día inhábil y el martes es un día inhábil en México, sino a partir del día miércoles 6 tienen 15 días para poder promover el juicio de amparo y esa fecha se les estaría venciendo el martes 26 de mayo. Para que ustedes tomen nota y a quien ustedes por quien ustedes se decidan a que se les represente en la defensa en México, consideren no andar al final decidiendo para que se les presente un juicio de amparo. A los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, a los jubilados que hoy recibieron su pago, tienen 15 días y ese plazo se les vence el 26 de mayo. A los pensionados de Petróleos Mexicanos, ellos sufrieron la afectación el miércoles 22 y los 15 días para ellos se les vencen el lunes 18 de mayo. Entonces, es importante que cada persona pueda considerar esta situación en específico para que midan los tiempos, para que se presenten las demandas en tiempo y forma. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Ofrecemos una demanda sólida donde se plantean violaciones a diferentes principios del derecho que les afectan a los particulares. En México, el juicio de amparo ha sido limitado para poder conocer de reformas a la Constitución. No es una reforma reciente, es una reforma que nace el 2 de abril del año 2013 en la administración del expresidente Peña Nieto y que el día de hoy, pues muchas personas reaccionan porque esa limitante está ahí desde hace más de 20 años, desde hace más de 10 años, 2013, 13 años. El año 2024, 2025 surge una reforma a la Constitución en el artículo 107, donde también se limita ya a nivel constitucional utilizar el juicio de amparo para atacar decretos constitucionales. Y entonces la respuesta, en un sentido común, sería por parte de un justiciable como ustedes, oye,
si me estás diciendo que el juicio de amparo no procede en contra de este decreto, ¿por qué lo estás planteando? Si yo me puedo ir directamente con el doctor Rodríguez Recia. Hemos platicado que efectivamente hay esa limitante, sin embargo, es conveniente agotarlo por el hecho de que ustedes estarían actuando de buena fe, considerando que quien pueda conocer del juicio de amparo, esto es un juez de distrito, un magistrado de circuito, les pudiera dar la razón en virtud de que esas disposiciones son inconvencionales, no van respecto al orden del derecho internacional. La semana pasada se emite un acuerdo de parte del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación, en donde se decide concentrar todos los asuntos del país solamente en 4 juzgados de distrito y en un tribunal colegiado de circuito con sede en la Ciudad de México, todos ellos especializados en materia administrativa. El sentido común vuelve y me indica que buscan tener un control de todos los asuntos para efecto seguramente de dictar en un momento determinado, en un solo sentido, el desechamiento de los mismos. Así que tenemos una adversidad en México que tenemos que afrontar, que lo que se plantea en México es la base para atacar el acto en sede internacional, como lo ha planteado el doctor Rodríguez Recia, y que la fortaleza del doctor Rodríguez Recia estriba en la fortaleza de lo que nosotros aquí planteemos, aun cuando sea desechado. El tiempo. En México podemos durar en este juicio de amparo de 6 meses, posiblemente a 2 años. En, a nivel internacional, en las pláticas que hemos tenido con el doctor, nos ha comentado pues que es una lucha ardua, que es una lucha larga, pero prácticamente él estaría detrás de todos ustedes, como lo ha estado detrás de todos los impartidores de justicia en activo y en retiro del Poder Judicial de la Federación. Esta experiencia que tiene el doctor respecto de impartidores de justicia, creo que es una muy buena carta de presentación para que ustedes consideren en manos de quién están quien impartía justicia en México, para que ustedes lo puedan considerar, puedan decidir y en la publicidad que está en redes sociales está mi teléfono, me pueden mandar un mensaje, Jorge, ¿dónde podemos contratarte? Nuestra defensa en México tiene un costo de 30,000 pesos. El costo de la defensa en sede internacional con facilidades para poder pagarla tiene también un costo ahora en dólares de $3,600. Es una inversión a largo plazo con la intención de que el día de mañana ustedes puedan llegar a tener una recuperación. ¿Qué se está planteando en México? Muchas cosas. Ya lo que el doctor Rodríguez Recia comentó, una afectación a su patrimonio, una afectación a ordenamientos que en sí les están perjudicando de una manera muy astuta. Eh, Quien vende este servicio no indica algo, que es lo siguiente. Si en el artículo 14 dice que no se pueden aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio de persona alguna, solo se alude a leyes, no se alude a disposiciones constitucionales. Y aquí lo que se está aplicando de manera retroactiva es una disposición constitucional. Y consideramos que a partir de ese criterio, el Poder Judicial de la Federación podrá no conceder el amparo solicitado en México en virtud de que puedan decir, bueno, el artículo 14 dice que no se aplicarán de manera retroactiva las leyes, y aquí no estamos hablando de una ley, estamos hablando de una constitución política. Y precisamente es ahí donde nosotros estamos advirtiendo al impartidor de justicia para efecto de que no se vaya a ir ahí, que no se salga por la tangente y de alguna manera si se saliera, porque no va a haber poder humano que lo pueda, que nos pueda dar la razón, porque hoy los impartidores de justicia en su gran mayoría reciben una instrucción desde el centro de la nación, es algo que en el argot conocemos como oficialismo, pues seguramente no nos darán la razón, pero ya están sembradas estas semillas
para que en sede internacional puedan rendir sus frutos. Eh, una persona al inicio de la sesión me preguntaba, Jorge, ¿por qué sacan el tema de los 70,000 pesos? Y es solamente una aproximación de los 70,000 pesos. En el decreto de reforma al artículo 127 constitucional, alude al concepto remuneración. Y cuando vamos a ver el presupuesto de egresos de la Federación 2026, ahí la remuneración no es de 140,000 pesos, es de 130 y tantos mil pesos, fracciones. Por eso se cierra a 140,000. Hoy hay una gran incertidumbre por el hecho de que hay una reducción y no se conocen no se conoce el parámetro para poder determinar la cuantificación de esa reducción. La estrategia de algunos abogados es ir a preguntar en este caso, a quien le paga, oye, ¿por qué me reduces? ¿Por qué esa cantidad? Esperando que cuando le respondan puedan promover el amparo, pero ya estarán fuera del plazo de 15 días. Considero que de entrada, para efecto, deben atender al plazo de 15 días una vez que se les hace la reducción y nosotros nos encargaremos de hacer el planteamiento correspondiente en relación a la cuantificación indebida, primeramente, e injustificada de la cantidad que se está percibiendo. Nosotros solicitamos a los pensionados sus últimos 5 comprobantes de pago para poder acreditar lo que se venía pagando en una ocasión, en una segunda ocasión, en una tercera ocasión, en una cuarta ocasión y en una quinta ocasión. Y ahí veremos que hay 3 pagos idénticos y después hay 2 pagos dispares en un sentido negativo, donde viene una afectación. Y así nosotros mostramos al impartidor de justicia una afectación en el patrimonio de lo que se venía recibiendo. Una pregunta muy recurrente es, Jorge, yo tengo 88 años de edad, de mi familia regularmente la estadística de vida es de 90 años. Sin embargo, tengo un beneficiario joven o una beneficiaria joven. ¿Y qué va a hacer de ella o de él en este caso? Porque hay muchas pensionadas trabajadoras. El doctor Rodríguez Recia está de acuerdo en que este derecho es heredable para efecto de que el día de mañana, si llegara a fallecer el pensionado, el beneficiario designado reciba las indemnizaciones correspondientes en un futuro. Esta parte lleva a una angustia que puede enfermar a la persona, enfermar físicamente, emocionalmente, mentalmente, y ello va a minar la salud de las personas. Tenemos que estar atentos a todo eso. Me preguntan en el chat contra quién se demanda. Prácticamente las autoridades que nosotros señalaremos como responsables son a las personas que participaron en la creación del decreto. ¿Quién participó? ¿Participó el Congreso General o el Congreso de la Unión? ¿Quién integra este Congreso? Lo integran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados que aprobaron dicha reforma constitucional. Se demanda a la titular de la Presidencia de la República por ser la persona que expide el decreto, que lo publica, que le da su visto bueno, decreto que ya está en vigor. En el caso de que existan alguna reducción por algún conflicto en el matrimonio, que se tenga que estar pagando a alguna persona que tenga alguna discapacidad, esa persona tiene una afectación y esa persona también va a ir en el amparo. Cada situación es especial, porque vemos que hay personas que tienen hijos con síndrome Down, que a pesar de que son mayores no se valen por sí mismos y bueno, pues ellos tienen un derecho a salvo, pero es importante que ellos los acompañen en el juicio de amparo. Allí se les señala también como parte. En el caso de que hubiera habido un divorcio, de que hubiese habido un convenio de manutención y que el juez familiar haya ordenado una reducción de la pensión en favor de la excónyuge o en favor de alguno de los hijos de ese matrimonio que se disuelve, bueno, pues ellos también
se están viendo afectados porque la base de esa pensión que están recibiendo, de esa pensión familiar, pues también se va a ver reducida. Cada caso es especial, nosotros estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda. Lamentablemente, tenemos un número de 100 personas asistentes al evento. El evento se está grabando y lo vamos a poder difundir y estaremos atentos a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Tenemos tiempo, hoy es 30 de abril, y que ustedes puedan definir por qué camino pueden seguir para poder proteger su patrimonio. Le están preguntando al doctor Víctor, que si pudiera ampliar la explicación en relación a las reparaciones que podemos lograr en lo internacional. Previo a ello, doctor, en México se está ofreciendo por parte de algunos colegas, les comparan y les dicen, mire, el juicio de amparo es largo, la defensa en sede internacional es eterna. Nosotros aquí regularmente en un año y medio ya te logramos determinar la cuantificación de la afectación en tu patrimonio y vamos a solicitar una indemnización. Solo que pierden de vista algo que es muy importante. Aquí vemos que no se les está diciendo el hecho de que esta conveniencia que se les está planteando, pues no les va a resultar porque finalmente es más costosa, el tema de los peritajes es más costosa y esta vía civil está condenada al fracaso desde mi punto de vista, ya que si se pretende reclamar una responsabilidad subjetiva, entonces faltaría el elemento del hecho ilícito. El acto de autoridad es constitución hasta cierto punto, pero si se ejerce la responsabilidad objetiva, también falta el actuar irregular de la autoridad. Esos elementos no podrán acreditarse hasta el estudio de la constitucionalidad de la norma que se tienen que plantear en la demanda de amparo. Esa es la parte que no les están diciendo. Y si ustedes inician una acción civil y ven que no tiene éxito y voltean para poder intentar ahora una acción de amparo, ¿qué creen? Ya se les fue el tiempo, ya consintieron el acto. De esta manera, doctor, están preguntando esa parte, que si pudiera ampliar la explicación en relación a las reparaciones que se pueden lograr en el ámbito internacional. Sí, la pregunta es muy buena y es por eso que el caso, además de ir a otras instancias que vamos a ir en Naciones Unidas, necesariamente tenemos que ir a la Comisión y a la Corte Interamericana por el derecho a la propiedad. Es decir, ya lo expliqué, hay otros tratados de la ONU que no garantizan o reconocen el derecho a la propiedad como un derecho humano. La Corte sí. Y ya la Corte Interamericana ha visto casos parecidos. Por ejemplo, un caso de 5 pensionistas contra el Perú. Es decir, nosotros no vamos a experimentar con ustedes, nosotros no los vamos a usar como conejillo de indias a ver qué nos sale. Es decir, ya hemos litigado muchos casos. Yo trabajé en la Corte Interamericana, fui secretario adjunto, sé cómo piensa, sé cómo resuelve, pero también fui miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es como una corte, pero a nivel global, a nivel universal. Sin embargo, la Corte Interamericana es el órgano a todo nivel mundial que tiene el mejor sistema de reparaciones. Se llaman reparaciones integrales del daño. Y lo que antecede a las reparaciones no son, digamos, calibrar con gran dificultad los cálculos, sino establecer lo que llama la responsabilidad objetiva del Estado. Es el Estado el que falló al hacer una reforma que viola tratados internacionales. Es una condena contra el Estado, dependiendo del número de personas que nosotros vamos a representar, porque para poder ir a la Corte Interamericana, las demandas tienen que ser con nombre y apellidos, es decir, cada persona, las personas que no van a la Comisión y a la Corte Interamericana no van a tener reparación, solo las que van a la sede internacional, porque la Corte los va a enlistar y por eso es que nosotros hacemos un análisis de afectaciones, para eso es el formulario. Ahora, ¿qué hacemos con ese formulario? Las reparaciones van a ser, la primera es restitución del daño del derecho humano violado. ¿Cuál sería la restitución del derecho violado? El derecho a la propiedad. Entonces, restituir el derecho a la propiedad es devolver el dinero expropiado.
¿Y cómo lo vamos a devolver? El dinero expropiado. Bueno, lo vamos a devolver con ajustes o unos cálculos de actuario matemático que es el lucro cesante. Eso no es difícil. La corte lo calcula al centavo. ¿Cómo es calcularlo al centavo? Bueno, nosotros tenemos que agarrar el monto que ustedes ganaban antes de las deducciones. Vemos la diferencia y hacemos el ajuste al tiempo en que tiene que hacerse la devolución. Entonces, por decirles algo, si es el 50% de lo que ustedes reciben y eso se traduce en un monto, la corte paga en dólares, ordena pagar en dólares, no en pesos mexicanos. Entonces, ese cálculo va a implicar a valor presente, eso sí lo hace un actuario matemático, pero eso no es una dificultad, son fórmulas que hay. Entonces se va a decir que el lucro cesante de cada uno de ustedes, no se hace en general, sino cada uno de ustedes va a tener, no sé, un monto determinado de lucro cesante. Van a ser diferentes. A los que se les rebaje más, pues habrá que indemnizarles más. Y después se establece un interés moratorio, digamos, un interés corriente y después un interés moratorio. El interés moratorio es que una vez que la corte condena la reparación, le otorga 6 meses o un año para que el Estado pague las reparaciones, ¿verdad? Esa es una parte. Eso se llaman reparaciones materiales, lucro cesante, daño emergente, costos, gastos que ustedes vayan a incluir. Por eso ustedes tienen que documentar todo, por favor. Ustedes tienen que documentar, por ejemplo, pero si leen el formulario que nosotros les vamos a dar, ahí dice que tienen que documentar, por ejemplo, los medicamentos que ustedes usan, los gastos que tienen por pago de casa, por pago de préstamos, porque eso lo van a dejar de pagar o van a tener que recurrir a familiares para que o sea, su proyecto de vida está destruido. Luego hay otro monto que también se traduce en dinero que se llama daño inmaterial, o sea, daño moral. El daño moral es muy importante porque es una afectación que aparte de lo que ya ustedes van a perder o van a dejar recibir, es ese dolor, esa ansiedad, esa angustia que ustedes están sufriendo. Nosotros estamos recibiendo llamadas, explicaciones. Hay gente que la está pasando muy mal, verdaderamente muy mal. Están en tratamiento psicológico cuando no psiquiátrico. Entonces, de acuerdo a ese formulario, ustedes también necesitaríamos una constancia de la psicóloga, del psiquiatra, que explique qué es lo que están sufriendo y cuál es la causa de ese sufrimiento. Son cosas que se pueden, digamos, probar con pues, exámenes médicos. Hay otras reparaciones como no repetición del daño, es que en una ley similar no se produzca y se va a pedir que se adecúe la norma, o sea que esa reforma constitucional se anule. Eso se va a pedir. No se va a decir que se anule, se dice que se adecúe al tratado, es decir, esta norma que prohíbe cuestionar reformas constitucionales tiene que ser derogada. Eso lo va a decir en su momento la Corte Interamericana, pero también va a decir que la reforma al artículo 127, al no haberse hecho de acuerdo a los tratados, también debe de ir a su situación anterior. Eso se llama la restauración íntegra o integral. Status quo antes es reparar la situación al momento anterior en que ocurrió la reforma. Pues esa es la experticia que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros pues sabemos cómo se pide, cómo se solicita, pero eso se lo podemos explicar en el marco del contrato y en el marco ya de otras resoluciones más específicas. Muchas gracias, doctor. Hay varios comentarios en relación a que están solicitando se mande la información. Se les va a compartir la misma grabación que se está realizando. Estoy poniendo el teléfono en el chat, el teléfono aquí en mi pantalla, para también puedan llamarme, puedan mandarme un mensaje.
Y bueno, quiero hacer alguna aclaración en relación a cuando alguien me preguntó, ¿y a quién se demanda? Bueno, se demandan a quien hizo la disposición de reforma constitucional, pero también se demanda en el caso de que si es Comisión Federal de Electricidad quien está realizando el pago reducido, es a ella también a quien se demanda. Se demanda también a Petróleos Mexicanos, prácticamente pues es a quien está realizando el pago. ¿Por qué considero como abogado, como especialista en derecho, que la vía laboral y la vía civil no tienen no tendrán éxito? Les voy a explicar que si se demanda, porque alguien pregunta, ¿la demanda por la vía laboral es paralela o es después del juicio de amparo? Vamos por partes. Nosotros proponemos agotar el juicio de amparo para poder someter a un control de regularidad esta reforma que les está afectando. Ahí, con la intervención del doctor Rodríguez Recia, lo que se busca al final del camino es la indemnización. Si ustedes inician una acción de naturaleza civil, una demanda civil, una demanda laboral, esa demanda llevará su curso, llevará su tiempo y al final podrá llegar al llamado juicio de amparo directo, en donde un tribunal colegiado de circuito podrá resolver, pero ahí es una situación accesoria, no es una situación principal. ¿Y para qué perder tiempo dentro de ese proceso civil o dentro de ese proceso laboral si puedo ir directamente a controvertir la disposición constitucional y posteriormente acudir en sede internacional a hacer la impugnación? Si hay más preguntas, con mucho gusto podemos leerlas en el chat. Si alguien quiere tomar la palabra, también lo podemos escuchar. Estamos tomando nota de los correos electrónicos y bueno, una parte importante de algunos despachos que están considerando establecer como mecanismo de defensa el hecho de decir, oye, ¿por qué me descuentas sin notificarme? ¿Por qué me descuentas si no hay leyes secundarias? Bueno, aquí hay que advertir que desde el texto de la Constitución se está diciendo cuál es la situación de la reducción. No hay necesidad de que se elaboren leyes secundarias. No hay necesidad de que se les notifique. ¿Por qué? Porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Oye, pero a mí no me notificaron. Bueno, pues el medio de difusión oficial del gobierno mexicano es el Diario Oficial de la Federación. A mis alumnos en la universidad, lo que les enseño cuando los conozco de principio es que deben leer el índice del Diario Oficial de la Federación por lo menos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, porque no sabemos qué puede suceder. Y esa es fuente de derecho. Y de esta manera podemos considerar entonces que la vía del amparo es la idónea. ¿Servirá la laboral? ¿Servirá la civil? Seguramente sí, pero no tan efectivo como lo que sería un juicio de amparo. El juicio de amparo es una demanda, le podemos llamar también demanda de amparo. Voy a seguir viendo los comentarios que están surgiendo. Se obtuvieron medidas cautelares por parte de la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión. En el caso de los jueces y magistrados que se están llevando, podemos esperar lo mismo. Es una pregunta para el doctor Rodríguez Recia. ¿Cómo va ese asunto, doctor? Bueno, mire, el asunto nosotros lo presentamos en varias instancias. Lo presentamos ante la Comisión Interamericana, la cual ya le dio trámite y ya se le notificó a México. Es decir, México tiene que contestar dentro de 3 meses. O sea, eso se llama, se trabó la litis, ya está corriendo, digamos, la discusión por el fondo. Pero también ese caso lo sometimos al Comité de Derechos Humanos, que también ya le dio trámite a otro grupo. Lo que hicimos fue dividir y ya el gobierno contestó muy mal, contesta muy mal, no tiene, tampoco tiene forma de contestar. Entonces, digamos que eso ya va en trámite. En el caso de las medidas cautelares, resulta que las medidas son para evitar daños irreparables a la vida y la integridad de las personas. Entonces, hay que identificar, en el caso que nosotros presentamos, a los jueces afectados. Muchos jueces en lo individual
tuvieron temor a a presentar, no sé por qué, ya son cosas personales, digamos, la señora Piña, la jueza, u otros jueces que fueron identificados con nombre específico, etcétera, bueno, no quisieron plantear medidas cautelares. Entonces, aquí se requiere obviamente la voluntad de la persona afectada. En el caso de ustedes, la medida cautelar es para evitar daños irreparables a la vida e integridad. Nosotros hacemos un análisis del formulario que ustedes llenen. Por ejemplo, si tienen problemas de salud, si tienen problemas psicológicos o situaciones psiquiátricas que están generadas, eso sí, por la reducción de los montos jubilatorios, entonces nosotros vemos caso por caso. Es decir, la medida cautelar va en representación de cada una de las personas y no solo de una manera, digamos, global o general. Muchas gracias, doctor. Una pregunta en el colectivo y que la plantea José Manuel Martínez es, ¿qué tan obligatorias y vinculantes son las resoluciones de las instancias internacionales para su cumplimiento del gobierno mexicano? Y Es en una un buena segundo pregunta. y en el segundo comentario es, ¿el gobierno de México cumple las resoluciones de las instancias internacionales en materia de derechos humanos? Gracias, doctor. Miren, el gobierno de México tiene doble rasero, o sea, hay un México afuera, el México que es cumplidor, el México que ratifica todos los tratados, promueve tratados, etcétera. Y hay otro gobierno adentro que hace todo lo opuesto a lo que dice que hace hacia afuera. Eso se llama doble estándar, ¿verdad? Y cuando le digo depende del gobierno, yo les puedo decir que en el 2011 el gobierno de México, o el Estado de México en ese momento, cumplió con una sentencia de la Corte, ni más ni menos reformando la Constitución. Eso fue en el 2011. El artículo 11, perdón, en el 2011, el artículo 1 antes decía que los tratados de derechos humanos o los tratados no estaban por encima de la Constitución, sino que la Constitución siempre iba a estar encima. En un caso de la Corte que se llama el caso Radilla, eso era un caso de una inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la figura del arraigo. La Corte no solo condena por una desaparición forzada, sino que le dice que la Constitución nunca puede estar por encima de la Convención Americana. Y entonces eso fue revolucionario, yo creo que es la sentencia más importante que ha cumplido un Estado porque reformó la Constitución para adecuarla a lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Radilla. Entonces yo le puedo decir, cumplió ese gobierno, pero este gobierno no es ese. Y este gobierno es más reacio. Este gobierno es más populista y este gobierno, digamos, tiene una intención o tiene una agenda que va en contravía de los derechos humanos. Ustedes lo vieron que en el caso de desapariciones forzadas, hace un mes aproximadamente, un comité de Naciones Unidas contra las personas desaparecidas tomó una decisión, la única en el mundo, de decir que van a denunciar ya de una manera más general en Naciones Unidas el tema de las desapariciones, ojo, como delito de lesa humanidad, es decir, algo colectivo. La presidenta o el gobierno lo está negando. Entonces, me preocupa eso ahorita, no porque el caso va a durar, no, este gobierno va a terminar y no vamos a tener resoluciones todavía en la instancia internacional. Pues, hay una expectativa que va a depender de cuál gobierno va a adoptarla. Si fuera este gobierno, yo tengo que serles muy franco, les mentiría si dijera que este gobierno va a cumplir. Pero tampoco no puedo decir tampoco que no va a cumplir, ¿verdad? Pero digamos, de los antecedentes que yo tengo, pienso que estaría reacio a cumplir. Pero bueno, otros gobiernos sí tendrían que cumplir. Entonces, esto es importante porque tarde o temprano yo sí sé que el gobierno de turno, el que quiera que sea, no puede seguir con este lastre de incumplimiento porque hay sanciones de carácter moral. Por ejemplo, si no cumple con la sentencia de la Corte, el artículo 68 de la Convención Americana dice que los estados tienen que cumplir la indemnización monetaria.
por el método de ejecución de sentencias contra el Estado. Entonces aquí entraría don Jorge. Nosotros le damos la sentencia a don Jorge, se la damos certificada, ahí va a estar el monto de indemnización. ¿Cómo reclamaría don Jorge, verdad? En el derecho interno. Bueno, hay una ley que se llama Ley de Víctimas y Ley de Reparaciones que establece un mecanismo para cumplir sentencias o informes de órganos internacionales de derechos humanos. Sería como un título ejecutivo, como un cheque, ¿no? Como una factura, como un cheque, pero ya ahí nosotros le daríamos a don Jorge, digamos, esa parte de cómo se cobraría, cómo se ejecuta, por lo menos la parte del dinero. Muchas gracias. Hay una pregunta de Karen, perdón, de Rodrigo Eustacio, que él pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la etapa internacional? Pues prácticamente estamos hablando de 8 a 10 años y aquí el doctor acaba de mencionar que esta administración terminará dentro de algunos años y ya no le tocará a esa administración cumplir con con el pago condenatorio. ¿Dónde vamos a poner la grabación? En nuestras redes sociales. Estamos tomando nota de sus correos electrónicos para poder mandarlas. Hay personas, lo plantea Gerardo, que ya tomamos la opción de ir con otro despacho. El amparo incluso ya fue presentado. Y él dice, bueno, tengo entendido que no es conveniente que existan dos amparos. Definitivamente no. El primer juicio de amparo presentado es es el juicio que se va a resolver y es el que y es el que tendría que servir de base para efecto del trabajo que se haga en sede internacional. Si ya se contrató a un despacho, si ya se promovió el amparo, ya se presentó y quieren que nosotros lo revisemos con mucho gusto, nos tienen que conseguir la demanda de amparo, la revisamos y si hay forma de poder enderezar, porque prácticamente el tiempo de 15 días está corriendo, se puede promover una ampliación de demanda para poder consolidar los conceptos de violación y que de esta manera, cuando el asunto se lleve a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte, pues entonces sea algo muy sólido. Sí, a todas las personas vamos a estarles enviando a sus correos y mensajes, a sus correos electrónicos y a sus WhatsApp la grabación. Se podrán congelar cuentas bancarias de la Comisión Federal de Electricidad por la afectación personal y de familiares en su momento en la ejecución. Se deben hacer todo, se va a mover todo para efecto de poder lograr la misma. Estamos hablando de que esto se podrá resolver dentro de 10 años, pero que el plazo que tienen ustedes para poder promover les está corriendo ya. Es importante que ustedes se desengañen, que las personas que les puedan ofrecer servicios les resuelvan plenamente sus dudas y ustedes decidan con quién pueden ustedes ir. Si ya tengo yo un contrato firmado, pues pueden lograr que se desarticule dicho contrato, se pueden venir con nosotros, con mucho gusto los recibimos y los podemos atender. Hay una persona que pregunta, sin ser conocedor del marco legislativo al revisar la Constitución, hay algunos artículos transitorios en donde se autoriza a Pemex y a la Comisión a no someterse al artículo 127 en materia de actos jurídicos y en su lugar se rijan por las leyes propias, lo que le hace suponer a la persona que la reforma al artículo 127 en materia de remuneraciones y jubilaciones, dichas empresas no están obligadas ya que solamente les aplica a los que se establecen las leyes propias. Entiendo que al no existir una disposición legal, no puede haber una reducción. La realidad es que les están reduciendo. Y eso ya es innegable. Entonces, el plazo que tienen para poder promover les está corriendo. Les vuelvo a repetir el plazo. Si son de los de Petróleos Mexicanos, el plazo se les vence el lunes 18 de mayo. Si son de Comisión Federal, el plazo se les vence el martes 26 de mayo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros no pedimos un poder notarial, no pedimos copias certificadas, no imprimimos la demanda, todo es electrónico. Prácticamente, en la propuesta de servicios, nosotros establecemos que nos tienen que compartir su firma electrónica y mediante la firma electrónica nosotros presentamos vía electrónica la demanda, nos autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y en adelante nosotros llevamos a cabo la representación.
La representación en sede internacional es mediante la firma de la autorización del doctor Rodríguez Recia, y ahí no hay necesidad de tener un mandato específico, sino basta con que se haga el escaneo de ese documento firmado y se envíe. La regla es distinta que la que existe en México en relación a cuando uno promueve en nombre de un tercero que debe acreditar que está legitimado para ello. Pregunta, ¿la Corte Interamericana paga directamente la afectación o obliga a México a pagar la reparación? Obliga a México a pagar la reparación. Me pregunta, ¿qué costos son sus honorarios? Lo repito, nosotros cobramos 30,000 pesos por el juicio de amparo. Si nos mandan un mensaje vía WhatsApp, les decimos cómo son esas condiciones de pago. No hay más pago que ese. No hay igualas, no hay un porcentaje, no hay más que esa cantidad que se debe de pagar. Y también en la propuesta se establecen los honorarios del despacho del doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia, que son $3,600. ¿Vale la pena la inversión? Pienso que vale la pena la inversión. El presupuesto federal ampara un salario de 3,2 millones de pesos anuales para salario de la presidenta. ¿Por qué 140,000 como base es correcto? No, los 140,000 pesos es un estimado. En realidad, en el presupuesto de egresos se establece una cantidad distinta, incluso una cantidad menor, que anda entre los 136,000 pesos. En cuanto reciba yo un informe justificado de la titular de la Presidencia de la República dentro de un juicio de amparo que tengo radicado en un juzgado de distrito en la Ciudad de México, me tendrá que dar a conocer su remuneración en términos del decreto. Eso ya nosotros lo tenemos trabajado. Ese juicio de amparo, esa sentencia que obtengamos ahí por su omisión de no darme a conocer su salario, nos servirá para nuestra defensa en todos los juicios que nosotros vamos a estar promoviendo. Eh, Dice Fabiola, costo en sede internacional, $3,600, 6 pagos mensuales, $650 cada uno, que se elevaría la suma total a $3,900, o bien 16 pagos mensuales de $275 y la cifra sube a 4,400. Si nos mandan un mensaje, aparece en la pantalla mi teléfono, yo les comparto el PDF, ahí vienen los datos de contacto, tanto de un despacho y de otro, y ahí se establecen estas facilidades de pago. Digo, no tienen por qué pagar ahorita al doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia. El primer pago es en México, es con nosotros, y una vez que concluya México, pueden hacer el contacto con el doctor para efecto de poder estar en condiciones de establecer la defensa correspondiente. Jorge, perdón que te Adelante, interrumpa. Fabiola. Sí, gracias. Gracias. Justo acabo de escribirles igual un mensaje que es muy importante que consideren que nuestro litigio va en simultáneo con ustedes, con la sede nacional, porque como ya lo explicaba el doctor Víctor hace rato, nosotros ya estamos trabajando acciones desde ahorita. Muy De bien. hecho, las medidas cautelares que vamos a estar presentando las vamos a presentar en los próximos días y solo se van a incluir a las personas que ya nos hayan contratado. Entonces, sí es en simultáneo con ustedes, es decir, ustedes tienen que agotar la parte de los recursos internos y cuando ustedes agoten la parte de los recursos internos, nosotros ya estaremos promoviendo para efectos de facilidad aquí, vamos a decir que las demandas internacionales, considerando que nuestra propuesta de servicios va en dos sentidos, no solamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es lo que la mayoría conoce y lo que se ha promovido más en México, iniciando en la Comisión Interamericana, sino también ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, es muy, muy, muy importante que consideren que nuestro litigio es en simultáneo. Por eso también tenemos el tema de la facilidad de pagos, entendiendo que hay que hacer un pago a nivel nacional y también un pago a nivel internacional para ya empezar a considerarlos como contratantes nuestros. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola está en Canadá. Tengo entendido que sí, en Canadá. Y Sí, es parte integrante del despacho del doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia. Bueno, José David gracias, Jorge. Toledo Solórzano habla sobre una situación real que estamos viviendo en relación al tema de la prisión preventiva oficiosa. Y es algo que nos cuestionamos y nos preguntamos, oye, si este gobierno no ha
reconocido el tema de la prisión preventiva oficiosa, ya el doctor nos explicó que este gobierno, el cual está rigiendo los destinos de la nación, no será quien tenga que cumplir, será otro gobierno. Y nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones constitucionales, pues para poder en su momento cambiar el rumbo del país, por no decirlo de otra manera. Eh, Dice Víctor Manuel Rodríguez, dice Víctor, el doctor Rodríguez Recia dice, si ustedes ya contrataron con otra firma interna el amparo, ellos pueden llevar el litigio internacional, pero sí necesitan copia de los amparos para demostrar el agotamiento de que los recursos internos también ya se han dado. O sea, en concreto, si ustedes no nos contratan a nosotros, pero ya contrataron otro despacho, a él lo pueden contratar para que les represente en sede internacional. Fabiola en el chat está poniendo correo electrónico, teléfonos de contacto, líneas de atención para que, bueno, pues puedan ustedes sentirse con confianza de escribir, de llamar, de preguntar y de atenderlos. Jorge Carlos Nieto López pregunta o dice, dices que se firma un contrato de prestación de servicios. Sí, se haría electrónico y la transferencia se haría en una cuenta específica de los 30,000 pesos. Sí, ¿qué facilidades se harían para pagar? En mi caso, en mi caso, son 15,000 pesos que se pagan para poder preparar su defensa y una vez presentado el amparo, se paga el resto. O sea, perentoriamente dentro de 15 días se tiene que hacer esa erogación. 15,000 pesos de entrada y 15,000 pesos cuando se presente el amparo. Y a la par se tendrían que contactar con Fabiola para poder establecer su contratación con ellos por lo que nos acaba de comentar. Me dice otra persona, el contrato yo lo remito firmado vía postal a la persona. Y ella, yo le pediría que vía postal me lo regrese también firmado. Les comparto también el modelo de contrato que estamos llevando a cabo. Si mi amparo lo veo con mi abogado, ¿pueden ver la parte internacional? Sí. Se contacta a Fabiola Galaviz Valenzuela. Ella nos está poniendo sus datos en el chat y ellos se encargan de la vía internacional. Sí, vamos a seguir enviando, bueno, más tarde, cuando salvemos la grabación, se mandará la grabación de esta reunión. Otra pregunta, otra participación. ¿No hay manera que se pueda ganar con los amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Se supone que ellos ven lo mismo que la Corte Interamericana? Bueno, se supone. La voluntad política va a depender, la voluntad política va a depender de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la gran dificultad que en México las cosas cambiaron. Cambiaron con el cambio de los impartidores de justicia. Fueron prácticamente ellos eh, cambiados, fueron involucrados ahora mediante una reforma de la cual los magistrados y jueces y secretarios, el doctor los está representando en sede internacional. No creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a resolver en favor de los trabajadores. No van a resolver en favor de los trabajadores, pero se debe agotar el juicio de amparo porque es la base para poder trabajar a nivel internacional. Em, Dentro de las medidas cautelares se puede solicitar la suspensión de los descuentos. Sí. Doctor, no sé si nos pueda comentar esta parte en relación a las acciones que están llevándose a cabo el día de hoy. Si dentro de las medidas cautelares se puede solicitar la suspensión de los descuentos. Creo que Fabiola que ya lo están haciendo, ¿verdad? Sí, en relación a las medidas cautelares, siempre lo explico para quienes no tienen una cercanía con el tema del derecho y sobre todo el derecho internacional. Sería como el equivalente a una suspensión en el amparo. En este caso, para efectos de la Comisión Interamericana y los requisitos que se tienen que cumplir, sí es muy importante demostrar la gravedad, la urgencia y el que al ejecutarse estos hechos, pues el daño sea irreparable. Entonces, básicamente por eso es muy importante que ustedes puedan llenar el formulario de afectaciones. Lo voy a compartir ahorita aquí en el chat para que nos permita a nosotros generar los argumentos con los cuales podamos convencer a la Comisión Interamericana.
¿Por qué? Porque como lo explicaba el doctor Víctor, muchas personas de acá, quizás no sea el caso de todas, pero muchas personas tienen cuestiones de salud que con los descuentos que se están generando ya no les va a ser posible pagar sus tratamientos médicos. Entonces, eso les pone a ustedes en un riesgo inminente a su salud, a su integridad o a su vida. En ese sentido es que nosotros solicitamos estas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Estamos próximos a hacer esta solicitud en un primer grupo, en un primer corte que queremos hacer, por lo cual, repito, es muy importante que se puedan sumar a nuestro litigio desde ahora y con ello poder participar de esta primera solicitud. Hay personas que nos han preguntado, oye, yo no estoy en el escenario de algún riesgo de salud, pero eventualmente, pues mi pensión es lo que permite mi sustento de vida. Al final del día, lo que nosotros vamos a hacer es un litigio estratégico. Quizás no voy a explicar a detalle cómo lo vamos a hacer, pero la idea es poder abarcar y cobijar a todas las personas que nos contraten con esta solicitud de medidas cautelares. Muchas gracias, Fabiola. Pues ya tenemos más de una hora en la reunión. Por último, nos comenta Mario Ayala, ¿qué medidas de presión podríamos hacer para que se resuelva rápido y ayudar a que el amparo que usted me interponga se resuelva más rápido? Manifestaciones, escritos, bloqueos, asistir a la mañanera. Bueno, si bien es cierto, tenemos a salvo en nuestra Constitución el derecho a la manifestación. Este derecho a la manifestación tiene sus límites y el límite es cuando afecta a otra persona. Las manifestaciones, los escritos ajenos a la defensa, los bloqueos, van a perjudicar a otros, van a ser criticados. Y bueno, pues es una válvula de escape que se necesita para las personas por la angustia que están viviendo, pero sobre lo que yo sí les puedo expresar y de que no se dejen engañar, de que tengan una buena decisión, es promover su defensa con el despacho que ustedes consideren les está ofreciendo el mejor servicio. Hay un dicho que dice que nadie vende pan frío y prácticamente pues yo les puedo decir, vénganse con nosotros, estamos a sus órdenes. Y la idea es esa, la idea es esa. En relación a los Claro. precios, podemos considerar que estamos dentro de un precio de mercado adecuado, porque el día de hoy ya hay precios más ínfimos, pero ya yo pienso que no es una garantía, que no haya una responsabilidad. Ustedes pueden teclear o investigar nuestros nombres, somos personas establecidas en el mercado desde hace muchos años. Yo soy profesor en la universidad pública aquí en el estado de Michoacán, con una trayectoria de más de 27 años de servicio. Y el hecho es seguir sirviendo a la comunidad, seguir prestando nuestros servicios, al igual que el doctor lo ha hecho durante su vida profesional. Eh, por último, Jorge, perdón. sí, adelante, Fabiola. Gracias. Quizás nada más ahí para complementar un poquito en relación con la pregunta de qué acciones se pueden realizar para generar de alguna manera presión sobre este tema. Comentarles que como parte de nuestra propuesta de litigio, y lo puse hace ratito en el chat, nuestra propuesta de litigio no solamente va enfocada a la parte jurídica, que propiamente son acciones contenciosas e incluso no contenciosas que estamos realizando ya en sede internacional. Nuestra oferta de litigio se compone también de una parte política, pero una parte política a nivel internacional, porque tenemos claro que el panorama en México pues es imposible. Y esto se compone de cabildeos, de reuniones en Washington, en Europa, donde México tiene una fuerte participación y donde México el discurso que maneja es que es un Estado de derecho. Que protege los derechos humanos de las personas. Entonces ahí nosotros estamos haciendo incidencia política. También estamos trabajando la parte comunicacional y justamente es donde atendemos este tipo de situaciones ya hemos hecho unos lineamientos para las personas contratantes nuestras sobre cómo deben de atender la parte de las marchas, cómo se deben de realizar de manera pacífica. Ahí les decimos cómo sí hacerlo, porque al final del día sí es muy importante y sí entendemos este daño colateral que se genera para las personas que de repente se ven inmersas en estas manifestaciones, pero que creo que también suma para este caso, que es un caso país.
También hemos elaborado lineamientos sobre las posiciones que ustedes deben asumir frente a las redes sociales y justamente aquí nos acompaña el día de hoy mi colega Kumanda, quien está trabajando la parte del posicionamiento de este caso frente a la sociedad. A ustedes hoy por hoy los están linchando mediáticamente porque la postura que les ha dejado este gobierno es que viven del erario público con pensiones doradas cuando sabemos que esto no es así. Y ahí justamente nuestro despacho está trabajando también en esa línea de revertir esta postura, de posicionar este caso de una manera positiva y donde la gente entienda de dónde salieron sus pensiones y por qué es importante protegerlas. Entonces, en ese sentido, nuevamente reiterarles que nuestro litigio va más allá y sí es muy importante todas estas acciones complementarias que se puedan estar estableciendo. Hay muchas acciones que nosotros no estamos informando por una cuestión propiamente de estrategia, por experiencia en otros litigios, donde la información se filtra y bueno, a veces nos estropean las acciones. Pero tenemos un chat de contratantes donde cuando las acciones ya se han ejecutado, nosotros les estamos informando periódicamente de tal manera que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo en el día a día y qué es lo que vamos a hacer cuando las acciones se pueden compartir. Gracias, Fabiola. Clau me dice que mencioné que el 5 de mayo era oficial y no lo es. A ver, aclaro. Mañana viernes primero es un día inhábil para efectos del juicio de amparo. El lunes 4 es un día inhábil para efectos del juicio de amparo y el martes 5 es un día inhábil para efectos del juicio de amparo. Si el día 5 es hábil para otras actividades, yo solamente estoy señalando que el día 1 de mayo, el 4 y el 5 son días inhábiles que no se computan en el plazo de los 5 días para el juicio de amparo. Y no, nuestro despacho solamente recibe un pago único de 30,000 pesos y no hay un cobro sobre la ejecución el día que se tenga que hacer. Si aún no me han descontado, debo iniciar el proceso jurídico. Puede hacerlo como una medida de naturaleza autoaplicativa que se le vence en mayo también. Es un plazo de 30 días hábiles y lo puede hacer. No me han descontado, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer. Hay que tener cuidado con las fechas para no confundir, sí, claro. Bueno, pues creo que hemos agotado la atención a las preguntas. Estamos a sus órdenes. Si alguien quiere hacer uso del micrófono, está abierto, lo pueden hacer. Eh, y si no, pues vamos a seguir en línea en las redes sociales. Estamos a sus órdenes las 24 horas del día. Atendemos las llamadas sin problema, los mensajes. Y la idea es servirles a ustedes y a su familia. Ya hice el comentario sobre la reparación del daño. Nosotros no cobramos ninguna iguala posterior a este pago y tampoco cobramos un porcentaje sobre la ejecución. Absolutamente. Mi teléfono es 44 33 18 18 68. Agradecemos su atención, estamos a sus órdenes y pues el éxito para todos. Doctor, no sé Gracias. si se retiró el doctor, pues le Tenía agradecemos. mala conexión ya de internet. Fabi, nos das las gracias, le das las Gracias, no, al gracias. contrario. Y a ti también, a Em, María, que También. está en Ecuador, también Ah, no lo tenía Línea. así, ¿verdad? Que el otro día se lo dejé a uno igual y Me me quedé tiró la así como. tapita. No, Muy claro, sí, es que bien. el otro día se lo dejé a uno igual y me tiró la tapita. Ay, no, perdón. Doctor, muchas gracias por su atención. No, muchas gracias. Voy en un taxi, qué pena. Oh, está bien. Pero sí, pero muchísimas gracias y quedamos también atentos para cualquier duda o aclaración. Muy importante, nosotros no cobramos cuotalitis como exacto, otras justo se iba a firmas. decir. O sea, También no es les un pago vamos a cobrar único. un porcentaje, es un pago único. Ustedes ya no se merecen más rebajos de los que ya le han sufrido, ¿no? No creemos que sea, no corresponde. Muchas Claro que sí, gracias. doctor. Buen regreso, doctor, y a todos muchas gracias. Que Buenas Licenciado, tardes. tengan excelente día. Quedamos a Hasta sus órdenes. luego. Hasta luego. no, ya. Licenciado, Sí, doctor. Sí, doctor. No, soy Mario Ayala de Torreón, Coahuila. Adelante, Mario. Disculpe,
es relativo a lo siguiente. Sí, te escucho. Nos comentaban varios bufetes de abogados el hecho de presionar a la Comisión Federal congelando sus cuentas bancarias bajo el dicho de que no hay un soporte legal y se están haciendo los descuentos afectando la economía de los trabajadores. ¿Sería posible hacerlo en la forma civil, laboral o penal? Penal no. Civil y laboral sí, pero la medida no se la van a dictar de inmediato. Vía de amparo se ataca el decreto, se pide la suspensión, que es prácticamente el hecho de que no se le haga la reducción, pero le soy franco, el oficialismo actual no creo que vaya a considerar concederles una suspensión para que ustedes ganen lo que venían ganando. Estoy de Es acuerdo. flagrante la actitud del gobierno actual. Sí, yo como una medida de no estarnos nada más defendiéndonos, sino también atacar a la Comisión Federal, ¿verdad? Presionándola con sus cuentas bancarias congeladas y así vamos a decir que el daño no sea nada más para los trabajadores, sino también a la misma empresa en un momento dado, sin haberse esperado la secundaria, se está haciendo los descuentos. Sí, Creo que son debidos, ¿verdad? son indebidos, claro, sí. Hay una interpretación, en una interpretación estricta, desde el párrafo constitucional se ordena la reducción. Es por eso de que lo están haciendo el día de hoy. Oye, ¿no se esperaron a lo que dice el artículo transitorio? No había necesidad. Directamente están acatando la disposición constitucional. El gobierno no tiene dinero. Lo que busca es tener dinero para seguirlo dando dentro de sus programas sociales. Correcto. Sí. Gracias, ingeniero. Pues muchas Gracias. gracias a todos. Estoy a sus órdenes. De lo que quieran, Licenciado, si alguien quiere comentar algo, los escucho con mucho gusto. ¿podría repetir su teléfono, por favor? Sí, Mario, con mucho gusto. 44 33 18, otra vez 18 68. Repito, 44 33 18 18 68. Gracias, muy amable. Gracias y éxito a todos. Estamos a Buen sus día, órdenes. perdón, buen día, una pregunta. Sí, sí, Raúl. Ahí me queda una duda. Entiendo bien todo lo que es la procedencia y procedencia de los amparos contra la Constitución, hasta ahorita que ya viene la afectación. Eh, con respecto al importe que se manejó de primero de 70,000, después 67,300 casi, que es la base ahorita con la que se está midiendo o se están midiendo los descuentos. Pero en el propio decreto eh, dice textualmente que es sobre la remuneración de la presidenta, el salario de la presidenta. Y así lo dice, no dice al salario, dice a la remuneración. Y la remuneración en el presupuesto de egresos es otro dinero. Entonces, eh, sabemos que todo es injusto en este momento y todo fue fast track para poder mocharnos, pero en ese punto, ¿qué se puede hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿O cómo se puede hacer? De tal suerte que diga, oye, espérame, tú dijiste 67 porque así se te hinchó, pero realmente, si nos vamos a lo que dice el decreto, la remuneración es 3,200,000 y cacho ya libres. Entre los meses nos da 260 y tantos mil, y por ende el 50 sería 130 y tantos mil. Digo, si eso está escrito en la reforma del 127, ¿por qué carajos se está yendo sobre 67? Entonces, resumiendo la pregunta, ¿en qué momento se debe o se puede atacar esa contradicción o esa
esa autorización o indicación de la presidenta. Gracias, Raúl. Precisamente el juicio de amparo es el medio idóneo para poder cuestionar que no hay un parámetro objetivo que fije el salario de la presidenta. Es de mucho sentido común. Es prácticamente uno de los conceptos de violación. Es muy importante también que podamos distinguir que no solamente recibe eh, percepciones en numerario, en dinero. Ella tiene choferes, tiene cocineros, tiene mucamas, tiene un edificio donde vive y no paga renta. Todo eso se tiene que cuantificar como parte de su salario. Y todo eso nos puede llevar a que no gana ni 136,000 ni 200,000, sino que gana más. ¿Sí? Pero prácticamente el juicio de amparo es el idóneo para poder hacer ese cuestionamiento, poder controvertir la reducción que de pronto nos está apareciendo sin ningún fundamento legal. Es un argumento que tenemos nosotros considerado dentro de nuestro modelo de juicio de amparo. Clau me dice, ¿tenemos hasta el 25 de mayo para promover el amparo? No, para las personas de Pemex que ya les hicieron el descuento el miércoles 22 pasado, tienen hasta el lunes 18 de mayo. Y para los jubilados de Comisión Federal de Electricidad, que hoy jueves 30 de abril les hicieron su reducción, a pesar de que ya hayan tenido el CFDI antes, la materialización es con el pago, se les vence el martes 26 de mayo. A aquellas personas que no han sufrido reducción tienen hasta el 27 de mayo para promover el amparo como una disposición, le llamamos nosotros con un tecnicismo jurídico, como una norma de naturaleza autoaplicativa. Así que se tienen esos 30 días para quienes no se les ha hecho el descuento, o bien 15 días a partir o siguientes de cuando se les haga el descuento. Y ahí estamos, también lo voy a decir con un tecnicismo, frente a una disposición de naturaleza heteroaplicativa, o lo que comúnmente llamamos derivado del primer acto de aplicación. Estamos a sus órdenes y muchas gracias a todos. Una última pregunta para Mario, a ti. sus órdenes, con mucho gusto, ¿Cómo Mario. los que estamos en la Ciudad de México, cómo podemos contratar sus servicios? Vía WhatsApp, vía electrónico, me manda un mensaje, me hace una llamada, vía WhatsApp me manda todo lo que se necesita, usted me hace mi transferencia, pago inicial de 15,000 pesos, nos ponemos a trabajar, me manda su firma electrónica, también vía electrónica, le presento su amparo aquí en nuestras oficinas, se lo damos a conocer, aquí está su amparo. Usted cambia la contraseña de su firma electrónica y seguimos. Y ya de ahí en adelante nosotros nos encargamos de la defensa porque en ese juicio de amparo usted nos está autorizando para ser sus representantes dentro de dicho proceso. No hay necesidad Solo- de vernos, pues. Ok, Solamente gracias. para agradecer la atención a mi pregunta. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por darse ese tiempo y por darnos a nosotros la oportunidad de poder transmitir esta situación. Conserven mi teléfono, por favor. Si no me contratan y tienen una duda, créanme que los voy a atender, los voy a escuchar y les voy a dar alguna opinión, alguna sugerencia o algún comentario, sin ningún compromiso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Claudia vuelve a preguntar cuál es la fecha límite para contratarlos. Podemos hacer nosotros nos puede contratar el último día si quiere, siempre y cuando tengamos tiempo. No nos vaya a contratar a las 11 de la noche. Si nos contrata a las 11 de la mañana del último día, con mucho gusto presentamos la demanda. Pues muchas gracias a todos. Cerramos la sesión.